Bienvenido al canal Drex Sulomen. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un clásico, un juego de los 90 que a muchos nos marcó, Alien Trilogy. Tenemos aquí varios documentos, análisis, retrospectivas que hablan de este título de 1996. Un shooter en primera persona, sí, pero uno que intentaba algo más, ¿no? Que intentaba que sintieras el pánico. El objetivo hoy es entender qué lo hizo especial. Adaptaba las 3 primeras pelis de Alien, nada menos, y por qué, bueno, casi 30 años después, todavía se recuerda. Vamos a ello. Efectivamente, el reto era considerable, ¿eh? Hablamos de trasladar ese terror tan particular, esa acción casi desesperada de la saga a un videojuego, y con la tecnología de la primera PlayStation y la Saturn. No era solo poner aliens, era capturar la esencia. Claro. Empecemos por lo básico. Alien Trilogy, año 96 en España. Lo desarrolló Probe Entertainment, un estudio británico que hacía muchas adaptaciones de licencias. Sí, eran conocidos por eso. Y publicado por Acclaim, que, bueno, tenían de todo en esa época. El juego es un FPS, un shooter en primera persona, un género que estaba en pleno boom con Doom y compañía. Pero, como decías, no era un simple clon. La conexión con las pelis era fundamental. Los papeles que tenemos lo recalcan. Te llevaba por escenarios de Aliens, la colonia LB-426. Hadley's Hope, sí. Luego Alien 3, la prisión Fiorina 161. Fiori 161, exacto. Y también la Nostromo de Alien, aunque, bueno, en la peli Ripley no vuelve allí pegando tiros, pero fue una decisión curiosa mezclarlo todo. Sí, fue una de sus señas. Y hay que pensar en ese año, 1996. Salía Duke Nukem 3D, salía Quake, los FPS avanzaban a toda velocidad. Cierto. Probé con Alien Trilogy. Usó un motor, digamos, más parecido al de Doom en cuanto a enemigos con sprites, pero pusieron muchísimo esfuerzo en la ambientación. Es que adaptar a Alien, la presión era alta. Los fans son muy exigentes. Totalmente. Y esa ambientación es que parece el núcleo de todo. Los textos lo describen como opresivo. Parece que entendieron que el miedo en Alien no es solo el bicho. Es la oscuridad, es el sonido, es sentirte atrapado. Eso es. Exacto. La idea era sobrevivir y cumplir misiones en sitios hostiles. Oleadas de xenomorfos, claro, pero también los facehuggers. Los abrazacaras. Qué sustos daban. Sí. Y los chestbursters, aunque aquí salían ya como enemigos pequeños. E incluso soldados de Weyland-Yutani. Querían variedad, dentro de lo que cabía. Y todo en niveles muy laberínticos. Pasillos, conductos de ventilación, salas enormes. Muy industrial, muy alien. Y un detalle que menciona mucho. Eras Ellen Ripley, no un marine cualquiera. Eras ella. Eso fue un gancho brutal para los fans, claro. Ponerte en la piel de la heroína total. Te metía de lleno. Sin duda. Y para enfrentarte a todo eso te daban el arsenal icónico. Se esforzaron en replicar las armas de las pelis. El rifle de pulsos. Con el contador de munición. Y ese sonido. Ese sonido. Era música casi. El lanzallamas, por supuesto, para los huevos y para manteneros a raya. La Smart Gun. La ametralladora esa con autoapuntado. Esa misma. Y escopetas, pistolas, granadas. Un arsenal potente, muy en la línea de Aliens, de sentir que tenías potencia de fuego. Pero decías que no era solo disparar y avanzar, había misiones. Correcto. Eso es importante. No era solo buscar la salida. Cada nivel te pedía cosas. Activa esto, destruye aquello, huevos, generadores, busca tarjetas, rescata supervivientes. Aunque eso de rescatar era más bien simbólico, ¿no? No los llevabas contigo. No. Era más bien pulsar un botón y te decían rescatado. Pero bueno, te obligaba a explorar. Los niveles eran grandes, complejos a veces con secretos y tal. Y volvemos a la atmósfera. Opresiva, claustrofóbica. ¿Cómo lo hacían con la tecnología de la Play y la Saturn? Seguro que los análisis dan pistas. Pues sí, y es de lo más elogiado. Fue una mezcla de cosas bien hechas para la época. Primero, lo visual. Los enemigos eran sprites 2D, sí, pero los escenarios eran poligonales 3D. Ajá. Y el diseño era muy fiel. Metal, rejillas, tuberías, poca luz, vapor. La paleta de colores muy oscura. Grises, azules, negros. Muy Higher, muy de las pelis. Y la iluminación, claro, eso en terror es Vital. fundamental. Jugaron mucho con la oscuridad. Zonas en penumbra, casi a oscuras. Tenías linterna, pero con alcance limitado. Bengalas también.
Y efectos como luces que parpadeaban destellos en momentos de tensión, el brillo verde de la sangre ácida. Trucos sencillos hoy, pero muy efectivos entonces para crear suspense, para que no vieras venir al alien. Te creo, te creo. Incluso usaban niebla o efectos de distancia, que, bueno, a veces era para tapar limitaciones técnicas, pero también sumaba a la incertidumbre. Suena inmersivo, desde luego. ¿Y el sonido? El detector de movimiento tenía que estar, ¿no? Absolutamente. El sonido es el otro pilar que todos destacan. El detector de movimiento estaba, con su ping característico que se aceleraba. A veces daba más miedo el ping que el propio alien. Totalmente. Te ponían alerta máxima. Exacto. Te avisaba de algo que aún no veías. Y los sonidos de las armas, muy fieles como decíamos, los pasos haciendo eco, goteos, maquinaria y claro, los gritos y siseos de los xenómorfos. Eran para ponerte los pelos de punta. Vaya trabajo de sonido. ¿Y la música? Pues también ayudaba. Era una mezcla de temas ambientales, muy inquietantes para explorar, y luego temas más combativos, más intensos para los combates. No eran las bandas sonoras originales, pero captaban bien el tono de peligro. Entiendo. Si juntas todo, oscuridad, luces, sonidos ambientales, detector, música, pues tenías esa sensación de agobio y peligro que definió al juego. Ahí estuvo gran parte de su acierto. Vale. Consiguieron la atmósfera. Pero, siempre hay peros, ¿no? Sobre todo en esa época. Las críticas también existirían. Claro, y hay que comentarlas. Una crítica bastante común era la repetitividad en el diseño de algunos niveles. Eran grandes, sí, pero a veces la fórmula de busca la llave A para la puerta B se usaba mucho. Ah, el clásico. El clásico. Y algunos entornos, dentro de la misma sección, podían parecerse un poco entre sí después de un rato. Eran funcionales, pero quizá no siempre súper inspirados. ¿Y los enemigos? Hablaste de varios tipos, pero su IA. La IA de los 90. Bueno, Exacto. Ese fue otro punto flaco que se señaló. La IA era básica, sí, incluso para el 96. Los aliens corrían hacia ti y atacaban cuerpo a cuerpo. a lo loco. Prácticamente. No hacían tácticas ni buscaban cubrirse, aunque su velocidad y número los hacían peligrosos. Ojo, a veces se atascaban o seguían patrones muy claros. Comparado con la astucia que se desvé en las pelis, aquí eran más bien brutos y directos. O sea que la tensión venía más del ambiente y de que te salieran de repente que de que fueran listos. En gran parte sí. La tensión era la sorpresa. La falta de munición a veces, quedarte sin balas del rifle de pulsos era un drama. Y sobre todo esa ambientación que te tenía en vilo. No tanto una IA que te hiciera sudar tácticamente. Es que hacer IA compleja en 3D con ese hardware era complicado. Tiene sentido. Pero a pesar de esos puntos débiles, niveles repetitivos, IA simple, parece que el juego gustó bastante en general. ¿Qué fue lo que más se valoró? Pues dos cosas, principalmente. Primero, la fidelidad al universo Alien. Para un fan, poder pasear por Hadley's Hope o Fiorina, usar esas armas, era increíble. Se notaba el respeto por el material original. El cariño, ¿no? Sí, se notaba que no era una licencia cogida al tuntún. Y segundo, Que como juego de tiros funcionaba. funcionaba bien. Y además conseguía algo interesante. Mezclar bien el FPS con el terror. Era un juego de acción rápido, disparar era satisfactorio, pero no perdía la tensión ni los sustos. Encontré un equilibrio. Eso es. No era un survival horror puro como Resident Evil, que también salió ese año, ojo. ¿Cierto? ¿Coincidieron? Pero tampoco era un Doom sin más. Esa mezcla gustó mucho. Por eso ha perdurado, como dicen las notas. No solo como pieza de museo para fans, sino como un buen ejemplo de FPS de 32 bits. Es como una foto de esa época. Una cápsula del tiempo. Exacto. Te deja ver cómo era jugar a un shooter potente de consola a mediados de los 90, con lo bueno y lo malo. Y revivir momentos de la trilogía, a tu manera. Y eso nos lleva a pensar en su legado. ¿Por qué nos acordamos de Alien Trilogy y otros juegos de la época, quizá técnicamente similares, han desaparecido? Buena pregunta. Más allá de la nostalgia que siempre influye, yo creo que la clave fue que capturó la esencia de Alien. No solo usó los iconos, consiguió traducir el tono, el miedo, la claustrofobia, la acción desesperada. Lo metió en mecánicas que funcionaban con la tecnología que tenían. Es curioso cómo a veces las limitaciones te obligan a ser más creativo. Justo. Tuvieron que centrarse en la luz, el sonido, el ambiente, para crear atmósfera porque no podían tirar solo de gráficos o IA. Tenían que sugerir el terror tanto como mostrarlo. Y eso es muy potente. Sí,
lo es. Por eso, si quieres entender cómo evolucionó el terror en los videojuegos o cómo se hacían estas adaptaciones antes del fotorrealismo, Alien Trilogy es un caso muy interesante. Demuestra que se puede ser fiel y efectivo capturando el espíritu, no solo la letra. Entonces, resumiendo un poco, Alien Trilogy no fue Doom con aliens. Fue un intento muy serio y bastante conseguido de meter el universo Alien en las consolas de 32 bits. Y lo hizo priorizando la atmósfera y la fidelidad. Mezclando bien acción y terror para lo que era 1996. Fue una inmersión ambiciosa, sí. Eso es. Con sus fallos, claro. La repetitividad, la IA simple, pero su capacidad para recrear esa tensión y esa estética con las herramientas de la época, pues le aseguró un hueco en la memoria. Un buen ejemplo de adaptación hecha con respeto. Dejó huella, sin duda. Un juego que demostró que se podía pasar miedo con un mando. Y fíjate, esto da para una reflexión final, ¿no? Alien Trilogy nos enseñó que podías capturar la esencia del terror cinematográfico con recursos limitados, jugando mucho con la sugerencia, con lo que no ves, con el sonido. Y viendo los juegos de hoy, con gráficos hiperrealistas, físicas increíbles, se consigue siempre esa misma sensación, o a veces en la búsqueda de la perfección técnica y la acción más espectacular, se pierde un poco ese terror más psicológico. Ese que se construye en tu cabeza a partir de pistas, de sombras, de sonidos. Algo que juegos como Trilogy, quizá por sus propias limitaciones, supieron explotar también. ¿Se ha perdido algo de esa magia por el camino?